Cuánto hemos hablado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuánto hemos hablado de la Defensoría del Público, cuánto hemos hablado del ENACOM y de la necesidad de generar espacios oxigenados con aire, abrir las ventanas después de lo que pasó en estos 4 años, y qué alegría que Gustavo López sea un nuevo director del ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. Gustavo, la verdad es que cuando lo leímos una gran alegría y quisimos hoy charlar con vos para que nos cuentes cómo estás y cuáles son los proyectos y si te sorprendió este nombramiento. Aquí Luis Bremer y Liliana Hendel te damos la bienvenida a las últimas noticias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Liliana, muchas gracias, y Luis también. La verdad que estoy muy contento. Estoy contento porque vuelvo a un lugar que conocía, como la parte de radiodifusión, como se decía hace 20 años, la que uno manejaba. Hoy es un organismo que sabemos que el macrismo, cuando anula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una buena parte de esa ley a través del decreto de necesidad de urgencia, y prometiendo, se suponía, una nueva ley de convergencia que después de 4 años nunca existió, creó este organismo. Y bueno, me parece que tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la brecha digital, la accesibilidad. Digamos, el ENACOM, además de ser un ente regulador, hoy es radio, televisión, internet, telefonía celular, telefonía fija, correos. Además de ser un ente regulador, es un ente de fomento, y el fomento te permite fijar políticas públicas. Entonces, el gobierno anterior tenía una política pública de subejecución presupuestaria, fundamentalmente los sectores no comerciales. También tenían una mirada hacia los privados y no hacia el Estado, el boicot al SAT, al INDAP, a los satélites. Bueno, y nosotros tenemos una mirada diferente. Digo, la idea es terminar el cableado de fibra óptica para interconectar, para conectar todo el país. La idea es poder llevar internet a los pueblos más pequeños, poder llevar internet a las escuelas, porque, digamos, hoy hay herramientas tecnológicas que tienen que ver con la educación y con el alfabetismo, y tiene que ver con la justicia social. Entonces, más allá de la radio, de la televisión, de la libertad de expresión, de mejorar todo lo que la ley nos permite hoy todavía y que no se aplica, que tiene que ver con la producción, con la cuota de pantalla, y además con los sectores no comerciales y con tener mayor pluralidad de voces. Además, para los que no tienen teléfono, digo, que no les llega ninguna señal, y que si hay una desgracia no se sabe cómo la resuelven. Hasta, bueno, la herramienta educativa por excelencia hoy como herramienta, que es Internet. Bueno, tienen una tarea inmensa por delante. ¿En qué estado encontraste lo que encontraste? Mira, con la gente muy golpeada, muy golpeada. Pensá que echaron casi 1000 personas del organismo, y las primeras de una manera brutal, los paraban en la puerta y le decían que sí, que no. Bueno, con Telam hicieron lo mismo, en Radio Nacional, acordate que hicieron lo mismo. Me parece que fue un modus operandi del inicio de la gestión en el 2015, con Silvana Giudice a la cabeza, y después bajaron un poco el nivel de la brutalidad, pero siguieron despidiendo gente, ¿no? Siguieron despidiendo gente. Entonces eso es el maltrato que se vivió, y te dice la gente en estos 4 años. Entonces, el estado en que se encontró el organismo es de subejecución presupuestaria. Hay cuestiones que se subejecutaron y pasaron al Tesoro Nacional, y eso podría haber significado producción audiovisual, producción radial, podría haber significado la compra de equipos y equipamientos para cooperativas. Digo, esto hubiera atendido y reforzado lo que significa la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Es importante, Gustavo, explicarle a la audiencia que subejecución no significa ahorro, significa mala praxis de la política pública con la cual se había comprometido, por la cual se le da un dinero que está dentro del presupuesto que se establece
legalmente, es decir, que subejecutarlo, porque si no pareciera que dicen, bueno, se subejecuta. Cosas. Primero, esto tiene asignación específica, no viene del Tesoro Nacional, viene de los impuestos que paga la actividad. Sí. Y esos impuestos que paga la actividad deben usarse para la propia actividad. Claro. Y esto significa para el desarrollo de la actividad, claro, para el desarrollo de la conectividad, para el mejoramiento de la libertad de expresión o de la libre circulación de las ideas. Y subejecutar fue una decisión política, claro, Liliana. Sí. Porque la decisión política fue no poner la plata. Claro. Se comieron 2 presupuestos y medio de 4. Qué bárbaro. Gustavo, 2 y medio, hay una tarea que también hace la ENACOM, que no es nada menor, si bien no tiene que ver con los grandes medios de comunicación, que es, por ejemplo, hablando de conectividad, hay un montón de antenas que ponen empresas que se llaman torreras, por ejemplo en edificios, en plazas, en parques, para permitir que, por ejemplo, usemos los celulares. Los equipos que se instalen no sean dañinos para la salud humana. Para la salud, exactamente. Pero el dato que tengo confirmado es que desde hace casi 2 años lo que no hace la ENACOM es, por falta, dicen, de presupuesto, mandar a calibrar los equipos que miden la radiación. O sea, los equipos están, pero una vez cada tantos meses hay que volver a calibrarlos. Eso se hace en Alemania, porque es el lugar de origen de esos equipos. Y gente de la ENACOM me dijo exactamente eso. Dice, no podemos medir qué radiación infligen las antenas sobre la población civil porque los equipos están en desuso. Bueno, eso ha pasado, y además ha pasado que han comprado otros equipos que han salido una millonada, algo, digo, cada equipo salió 200.000 euros, sí. Estamos hablando de fortunas, que ya no necesitas ir con un camioncito para medir las radiaciones y qué sé yo, y duermen el sueño de lo justo. Qué bárbaro. Entonces, pero fue una política, la ausencia del Estado y la preponderancia de los privados en actividades que son altamente concentradas por naturaleza. Pero hay monopolios naturales porque la actividad lleva a eso. Bueno, por eso hay regulaciones estatales. Digo, de hecho, incluso hay monopolios legales. Cuando aparecieron los primeros teléfonos, había una sola compañía en cada uno de los países. ¿Por qué? Porque la inversión era tan grande que no había posibilidad de competencia. Claro. Pero eso estamos hablando hace 120 años, 130 años, claro. Sí. Digo, hace mucho. Sí, digo, apenas hace 20 teníamos tecnología analógica y hoy tenemos tecnología digital. Sí, es cierto que en los últimos 10, 15 años la modificación en el sentido de las comunicaciones, la presencia de las redes que hoy tienen una incidencia comunicacional importantísima, que así como sirve para construir fake news, también todo lo que implica los grandes monstruos de los medios hegemónicos construyendo relatos que de otro modo no podrían ni siquiera discutirse. Hoy empezábamos el programa hablando de la tapa de Clarín con el tema Nisman y las respuestas en la red Twitter de Pablo Dugan, de Tuni Coleman, ahora estaba leyendo que Tuni también contestó en Página 2, es decir, todo el sistema... Se democratiza la comunicación en forma directa con el emisor. Sí, pero fíjate, Luis, que en la medida que no todo el mundo tenga acceso, entonces es una democracia que vuelve a ser la democracia de quienes tenemos la posibilidad de tener conectividad. 800.000 personas. Y a nosotros nos pasa, viviendo en la ciudad de Buenos Aires, que creemos que todo es así. Claro, y no es así, claro. Mirá, yo conozco pueblos en la provincia de Corrientes, yo he estado ahí, digo, porque he estado, ya está Iticalle, que es un pueblo pequeño, que no tenés teléfono celular. No, claro. No tenés ninguna conexión. No, y muchos otros lugares de la provincia de Corrientes o de Misiones que no, lo que debe hacer es hacer cumplir las leyes o hacer cumplir los contratos. Entonces, si los contratos dicen que tiene que haber conectividad, bueno, mire, señor, tiene que invertir y tiene que haber conectividad. Porque digo, vender servicio en la 9 de julio está bárbaro. Claro. Pero después tiene que vender servicio lo más lejos posible. Sí. Entonces, mira, la tarea es una tarea que todo el equipo, Claudio Ambrosini, que es el presidente, Gonzalo Quilodrán, que es el otro director, somos 3 directores hasta ahora, nombrados por el Ejecutivo, vamos a encarar con entusiasmo y con convicción. Cambió el gobierno porque la gente votó otra cosa. Sí. Nosotros tenemos que respetar eso otro que votó la gente, es decir, es un cambio profundo, no solo en materia económica y social, sino también
en materia de conectividad, en materia de libertad de expresión, y una de las primeras cosas que hay que hacer es cumplir las leyes, y después, si hay que modificar otras, se discutirá, para eso está el Congreso, estarán los consensos, construcción de sentido lo más plural posible. Gustavo, justamente por eso te quería preguntar, tal vez no es un área específica tuya, pero quería preguntarte si tenés alguna idea personal de justamente la construcción de esos espacios en determinados momentos, por ejemplo los momentos de crisis, únicamente se pueden hacer con el soporte y el apoyo del Estado a través de justamente la asignación de partidas publicitarias que tienen que ver no con la promoción política, sino publicidad del Estado. Por ejemplo, la ANSES o PAMI han recortado a niveles ínfimos, dichos por sus encargados de prensa, durante 4 años esos aportes y los han derivado específicamente a megagrupos como Facebook para focalizar ahí su propia publicidad. Eso desinvirtió la publicidad que iba, por ejemplo, a radios, y hoy por hoy nos encontramos con una paleta mucho más reducida, con radios desaparecidas. Digo, ¿cuál es tu idea en relación a eso y en relación a que haya una ley que justamente asigne de manera en medio? Bueno, en el rol que me toca no es mi lugar, claro, pero sí tengo opinión, obviamente. Y además la publicidad es una herramienta importantísima para 2 motivos. Sí. Para difundir lo que el gobierno hace, es decir, las acciones del gobierno, que son acciones pagadas por todos, porque digo, si uno hace una vivienda o hace una asfalto, sí, hay que publicitarlo, o campañas de educación o campañas de vacunación. Y por otro lado, es una herramienta fundamental que colabora con el sostenimiento de los medios. Entonces, si bien el Estado tiene legalmente la discrecionalidad, yo soy de los partidarios de que haya una ley sancionada por el Congreso, una ley general que fije pautas para una distribución más equitativa de la publicidad que permita fundamentalmente sostener a aquellos que sin esa ayuda o sin otras ayudas no se pueden sostener. Si baja la pluralidad... Absolutamente, y en ese sentido habrá que rever y actualizar aquello que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque seguramente muchas cosas han perdido la vigencia necesaria. Es tremendo, en 10 años... Por eso, pero hay que barajar el propio Damián Loretti debe leer lo que se construyó o Graciana Peñafort, que han tenido tal incidencia, pero de todos modos como estructura, como objetivo, como ideario, me parece que hay que recuperarlo del mismo modo que hay que recuperar la existencia de la Defensoría del Público. Y ese es otro tema que la pulverizaron. La pulverizaron, la hoy está intervenida por la Comisión Bicameral. Yo espero que la Comisión Bicameral se ponga a trabajar rápidamente. Está intervenida por gente que no es de medios, que no tiene la menor idea en relación a qué cosa es la comunicación. Pero además, Liliana, requisito fundamental que establece la propia ley. Y sí, pero no más allá de la afinidad que una puede tener o no, es que están nombrando para los cargos gente que sabe acerca de esa tarea. Eso solo, Eli Gómez Alcorta, por ejemplo, en el Ministerio de Igualdad, Estela Díaz, en fin, no quiero nombrarlos de a uno o de a una. Ginés, bueno, vos ahí en el ENACOM, la verdad es que para nosotros, para quienes vamos siguiendo el recorrido, les puede ir mejor o peor, Gustavo, pero por lo menos sabemos que hay en cada lugar alguien que tramitó, transitó, estudió, tiene experiencia, en fin, después por supuesto... Le hemos dedicado muchas horas, mucho tiempo de no descanso, de batallar algo que es fundamental, digo, y más en estos momentos, en las épocas del lawfare, en las épocas en donde la democracia en América Latina, después de 30 años, se vio deteriorada nuevamente, por lo que pasó en Brasil, por lo que pasó entonces, digamos, esta materia que tiene que ver con la construcción de sentido tiene que ser plural y diversa. Gustavo, te mayor agradecemos. Pluralidad, mayor diversidad, mayor democracia. Mejor democracia, así es. Exacto. Gracias. Gracias a vos, nos alegramos muchísimo de este nombramiento, por supuesto te deseamos lo mejor, estamos a disposición y deseamos realmente que esto pueda consolidarse, porque sin ninguna duda para el siglo XXI la comunicación
y la información son derechos humanos inalienables. El derecho no solo a expresarse en libertad, sino a recibir la información adecuada y completa. Y esto es sin ninguna duda lo que confiamos en que es lo que ustedes están intentando que vuelva a suceder en el país. A eso apuntamos a eso, al derecho humano básico a la comunicación, y que dejó después del macrismo 4.000 trabajadores en la calle. Un abrazo grande, Gustavo. Igualmente, gracias a ambos. AM750. Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM750. Una señal. Torneo de